Siempre es muy grato saludarles. Hoy estamos en Personas que Agregan Valor, nuestro acostumbrado programa para el sector empresarial, del emprendimiento y de la inversión en Venezuela y Sudamérica. Hoy tenemos un invitado especial. Tenemos a José Manuel Coa Prieto, un gran amigo que se ha especializado en el área de la comunicación en Venezuela durante muchos años. José Manuel, Héctor, un gusto tenerte no acá vale, por favor. en Personas que Agregan Valor. Vamos a hablar de la comunicación asertiva, Ok, un tema bastante interesante para que nos sirva de ayuda a los que no son muy duchos en el área de comunicacional y de cómo proyectarse a través de las redes sociales y de hoy en día, pues, un mundo abierto donde te expones completamente y constantemente a un público que no conoces, que no sabes quiénes son, pero que de una u otra forma te siguen por algún motivo, ¿no? O puede ser por un ejemplo o porque tienes una vida que es interesante o porque tengas un trabajo que realmente sea llamativo para un público, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido, José Manuel, y bueno, encantado de tenerte acá. gracias Héctor, gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a las personas que también te siguen y con negocios en Sudamérica día a día se va demostrando que no importa el escenario en el cual te encuentres, siempre hay posibilidad. Así es. Lo que hay es que afinar y agudizar la visión y siempre se consigue, porque hay muchas necesidades para satisfacer. Es correcto, es correcto. José Manuel, una de las cosas que yo me cuido mucho es de hacer o grabar imágenes o momentos en los cuales no sean de interés para el sector que yo me dedico, al cual yo trabajo, que es el sector empresarial y de inversión y para el emprendimiento, como todos ustedes lo saben. Y a veces uno ve cosas en las redes sociales que tienen millones de seguidores, espacios en las redes sociales que tienen millones de seguidores, pero lo que muestran son cosas que realmente no son para mi gusto. Evidentemente ellos tienen un público, llegan a un público que les agrada ver chistes o les agrada ver situaciones de un poco que para la edad nuestra, pues evidentemente a veces son chocantes, ¿no? Son desagradables. Pero evidentemente hay empresarios, hay gente que hoy en día tiene que salir al ruedo, a las redes sociales, mostrarse, presentarse y hacerse conocer. En ese sentido, tu especialidad y en este tema que estamos tocando de la comunicación asertiva, ¿qué crees tú que sean los lineamientos que debe seguir una persona que está totalmente, digamos, sin experiencia, sin trayectoria comunicacional? Para ser asertivo, ¿no? Ese es Claro. el punto, ¿no? Ese es el punto y eso es bien exigente porque uno siempre tiene, si vas a hablar de la asertividad, tienes que preocuparte por ser algo asertivo en lo que estás diciendo, ¿no? Y fíjate que es muy interesante lo que tú estás comentando, Héctor, porque la necesidad o la ansiedad que caracteriza a la población mundial hoy en día, según estudios, una de las características que te da el mercado es la ansiedad. Creemos que somos capaces de hacer de todo. Y sí, ciertamente el ser humano tiene la habilidad y la capacidad de hacer de todo. Lo que no tiene es el tiempo para hacer de todo. Claro. Entonces, ¿qué te genera esa ansiedad? Que tú te planificas un proyecto hoy, un emprendimiento hoy, y ya tú quieres obtener los resultados dentro de 5 días, dentro de Somos 10 muy días. cortoplacistas. Somos muy cortoplacistas y hay un proceso evolutivo de las cosas, que es el proceso, yo siempre le digo a los clientes, mira, está la evolución y está la revolución. Cuando nosotros hablamos de revolución, sobre todo aquí en Venezuela, eso tiene una acepción muy política, pero desde el punto de vista práctico y teórico, la evolución es el tiempo de lo natural, la naturaleza. La revolución es la intervención que le hace el hombre a esos procesos de evolución para que transcurran en menor tiempo, o sea, Es para que correcto. sean más rápidos. Es correcto. Entonces, tu pregunta es, ¿qué puede hacer una persona, un empresario, un emprendedor que está iniciándose en su mundo y quiere captar público? Lo primero que tiene que hacer es analizarse internamente, aplicarse una matriz FODA, ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, qué oportunidades y amenazas le da el entorno. Claro. Y al partir de allí, tú determinas, no, yo no soy un buen comunicador, yo no sé manejar las herramientas comunicacionales. ¿Cuál es el acto seguido? Me busco a un profesional. Un profesional que tiene muchísimos años de estudio, de práctica, de experiencia,
que te va a hacer a ti brillar en el menor tiempo posible de que lo puedes hacer tú mismo. Entonces, ese es el primer paso, conocerme realmente yo para saber hasta dónde puedo ofrecer y de dónde necesito colaboración. Porque eso, a través de los medios de comunicación, tú lo detectas muy rápido. Cuando una persona está improvisando, cuando no sabe lo que está haciendo, o cuando al contrario tiene a alguien profesional que lo está asistiendo. Y eso es vital porque estamos hablando del mundo empresarial. Normalmente, pues, en la mayoría de los casos, un empresario es un líder de una organización, es el líder de una estructura donde puedes tener 10 personas a tu cargo, como puede ser un empresario de una gran corporación que tenga 500, 300, 600 personas, donde ellos van a estar atentos de la conducción de ese líder para seguirlo, ¿no? Evidentemente, ese es el fin. Y eso me parece muy interesante porque aquí improvisamos mucho y realmente a veces queremos ir a un escenario en el cual no estamos preparados y eso evidentemente nos va a generar algunos problemas en el camino. Y que aparte de la improvisación, está también la prepotencia, pudiéramos decir, esa sobreseguridad que sentimos aquí cualquier persona, porque no, yo, Héctor Olivares, yo sé de zapato y a mí nadie me va a quitar lo bailado en el zapato y yo sé lo que tengo que... No, el público ha cambiado mucho y ese liderazgo es verdaderamente efectivo cuando deja esa prepotencia y comienza a conocer a su público. Entonces, cuando yo comienzo a conocer a mi público, entiendo qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere escuchar y qué es lo que quiere recibir ese público que a mí me interesa. Claro. Porque volviendo al ejemplo literal del zapato, claro, tus zapatos son unos zapatos especializados, pero imagínate que tú quieras montar una zapatería, pero tú solamente vendas los zapatos que a ti te gustan. ¿Vas a tener éxito? Sí, no, evidentemente que no, pues están hechos para un público, para un cliente, ¿no? En específico. Y así es el contenido que se transmite a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, que son herramientas de comunicación, no son medios de comunicación, son dos cosas muy distintas. Claro. Entonces, cuando una persona que quiere desarrollar un emprendimiento o fortalecer su empresariado, tiene que entender que ya no puede ser más jefe, tiene que convertirse en líder. Y una de las características fundamentales del líder es la empatía. ¿Y qué hace al líder empático? Un proceso de comunicación asertivo. Genial, genial. Interesantísimo esto para este espacio, porque vuelvo y te repito, hay mucha gente, mucho empresario incluso me llama, me dice, Héctor, es que tú tienes una facilidad para hablar en público que de verdad yo no la tengo. ¿Cómo hago? Y por eso quise invitarte, José Manuel, porque evidentemente aquí hay herramientas que se pueden pulir. ¿No? Todo el mundo tiene la capacidad de poderse comunicar y poderse expresarse. Ahora, evidentemente, si no tienes una escuela, si no tienes un contenido teórico que luego lo lleves a la práctica y que puedas argumentar con éxito todos tus proyectos y tu planteamiento, pues esas debilidades, como tú dices, la gente lo nota. Y dejan de seguirte. Así como te siguen, también te dejan de seguir. Tal cual. Ahora, también hay que tener en cuenta lo crítico que es el seguidor, en este caso de las redes sociales. Porque hoy en día la gente también se toma el atrevimiento de hasta de ofender. Cosa que yo no discuto con nadie. A mí me pone alguien un comentario que no me parece correcto y lo elimino y bloqueo. Porque yo no discuto. No tiene sentido ponerme yo a discutir absolutamente con nadie cuando y lo he visto en las redes sociales, que la gente se cae a dimes y diretes, como dicen por ahí. José Manuel, en este sentido, la comunicación asertiva no solamente se define para el sector empresarial y para los emprendimientos, sino que dime tú, ¿cuáles son las debilidades que tú notas en la formación del emprendedor o del empresario? Fíjate, las debilidades, y no es porque lo vea José Manuel, sino es lo que dicen los estudios, ¿no? Es que creemos que todo es por arte de magia. Sobre todo aquí en Venezuela, porque hay que ser también específico porque la naturaleza de tu programa y de tu negocio es de varios países. Aquí en Venezuela hay un uso de las redes sociales en particular muy
distinto a cómo se puede manejar en otros países. Y en Venezuela, la persona que quiere emprender y que se quiere convertir en un empresario, en un gran líder, el mismo tema de la ansiedad lo lleva a querer hacer todo milagrosamente. Porque antes veníamos de un escenario donde era posible, porque había muchos recursos. Ahorita no hay tantos recursos como podíamos tener hace 15, hace 20 años. Ahora hay que planificarse. Y los principales elementos que tiene todo proyecto es la inversión financiera y el tiempo. Si tú malgastas esos dos recursos, ya de facto estás quebrado. Entonces, si yo me empeño en querer hacerlo todo, por supuesto que voy y que ahorrar tiempo, perdón, y que ahorrar dinero, pero lo que estamos es perdiendo el tiempo, que al final no lo recuperas. Wow. Entonces, ¿qué es lo que, o cómo debemos nosotros entender esto? Si nosotros queremos ser realmente asertivos, tenemos que saber que nosotros tenemos que determinar cuál es nuestro público objetivo, porque ahí es donde la ansiedad nos lleva a otro error, es creer que nosotros somos monedita de oro, como decimos criollamente, y le vamos a caer bien a todo el mundo. Nosotros ahorita estamos grabando un programa. Programas como este, a nivel mundial, hay más de 100.000 millones de programas. Sí. Entonces, imagínate cómo puedes hacer tú para competir con esa cantidad de producción y para que el público al cual tú quieres llegar te anteponga a ti ante esta cantidad de contenido. De alternativas. De alternativas que ya hay. Entonces tú te tienes, como tú me lo dijiste hace rato, tú tienes que aportar esa información, ese valor, ese contenido, dar esa enseñanza, prestar ese servicio que tú sabes que ya yo tengo mi público determinado y es el que yo quiero satisfacer. ¿Que es de 5 personas? No importa. Porque esto también nos lleva a creer que si tengo 500,000 seguidores, si tengo 1,000,000 de seguidores, soy más efectivo que el que tiene 500 o el que tiene 1K o el que tiene 10K. Y eso es totalmente falso. Para la rentabilidad que a nosotros nos interesa como buenos empresarios y como buenos emprendedores mantener. De hecho, hay mucha gente que vende cuentas. Tú ves en las redes sociales que te venden cuentas con no sé cuántos miles de seguidores, 100,000, 200,000 seguidores. El tema está en que ese es un público que no es orgánico. Una de las cosas más interesantes de este mundo de las redes sociales es ese, que mientras más orgánico sea tu público, más efectivo eres, porque esa gente está interesada en la información que tú generas. Nosotros en Negocio en Sudamérica, y yo te digo que soy muy contento y muy satisfecho del trabajo que hemos venido realizando, pero la satisfacción me la da es ese público, me la da es esos seguidores que tengo allí, que están atentos constantemente de lo que publicamos, y para mí es una responsabilidad enorme. Y eso es una de las cosas que creo que falta mucho en las redes sociales, el tema de la responsabilidad de lo que se postea, de lo que se publica, de lo que sale. Claro, porque es que no podemos darle la responsabilidad a las redes sociales. Las redes sociales es simplemente una herramienta. Un canal. Eso es igual que un cuchillo. O sea, el cuchillo no es bueno ni es malo. Es un cuchillo. Claro. Ahora, si te sirve para picar una naranja, es bueno. Pero el cuchillo que asesina a alguien no es que él se para y llegue y pega un brinco y se le clava en el corazón a alguien. O sea, alguien manipuló esa herramienta para hacer algún daño. Igual son las redes sociales. Igual es la inteligencia artificial, que es lo que viene ahorita. Es un tema bien temazo. Delicado. Y no podemos darle la espalda a la inteligencia artificial. ¿Tú te imaginas qué hubiese sido de nuestras generaciones anteriores si se hubiesen dejado opacar por el miedo a la revolución? El miedo a la evolución. A la evolución, sí. No existieran los bombillos. Sí, no, evidentemente. No existieran las cámaras, los teléfonos. Es un mundo muy dinámico, cambiante, constantemente. ¿Okay? Hoy estás utilizando una plataforma, ya mañana es obsoleta, y por muy adaptado, muy acostumbrado que estés, te ves obligado a... El mismo sistema te obliga, o lo actualizas o no lo puedes seguir usando. Y entonces Exacto. Tienes que ir al ritmo de la evolución, y más en este tema digital. Es una cosa de verdad increíble, pero también que nos obliga de constantemente estar en un estudio y ver cómo nos vamos adaptando.
Fíjate que en las plataformas de las redes sociales tenemos varias, ¿no? Tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos eh, Twitter. Cada una se ha especializado en presentar la información de una forma u otra. ¿Cuál crees tú que sea la más efectiva para el emprendimiento y para mostrarse a nivel empresarial? Depende de tu público. Porque, por ejemplo, si tu producto va dirigido a una generación Z, que son los más jóvenes, de cierto target, con ciertas apetencias y tendencias, tú te vas a Snapchat, te vas a TikTok, ¿m? Pero si tu producto va a una generación millennial, si va a una generación X con otros tipos de apetencia, tú tienes que dirigirte a una red social como Facebook, como Instagram, como el Twitter, ¿m? Para poderle llegar a tu público. Ahora, hay estrategias híbridas, porque en el mundo de las ventas, en el mundo de la comercialización, está la intención de compra y la disposición de compra, ¿no? Por ejemplo, la intención de compra es el menor. Mamá, quiero eso, papá, quiero eso, lo quiero. Ahí está la intención de la compra, pero ¿quién dispone la compra? Quien genera los recursos. Eso. Entonces, si yo tengo un producto que va para la generación Z, los más pequeños de la casa, y no se los muestro a los adultos, no voy a ser efectivo. Eso. Si el caso contrario tampoco, si tengo un producto que va dirigido a esta generación y se lo muestro a las generaciones anteriores, no voy a ser efectivo, porque ellos no se van a ver identificados con mi producto. Entonces tengo que generar una estrategia híbrida que me permita llegar a mis dos sectores. ¿Por qué? Porque quien va a demandar la compra y quien va a satisfacer la compra. Entonces, eso va a depender mucho del estudio que tú o los resultados, mejor dicho, que tengas del estudio que le hagas a tu unidad de negocio, a tu unidad productiva. Y eso es lo que te va a determinar, porque para eso están los especialistas en marketing. Todo una estrategia de consultoría para lograr un ser objetivo, asertivo, un resultado positivo y que sea beneficioso y que sea tangible, ¿no? Para el sector. Por supuesto. Fíjate, tú hace rato comentaste algo que yo quería agregar esto que voy a decir ahorita. Ojalá toda esa persona que quiera emprender, toda esa persona que quiera ser empresario, se vea como el primer vendedor de su negocio. Que se vea y se sienta y se prepare como el primer vendedor de su negocio. Y vaya a las redes y comunique y hable de su propósito, porque para todo hay que tener un propósito. Claro. Y conectar a la gente con su propósito. Yo me imagino que tú has escuchado hablar de los influencers. Sí, por supuesto. ¿No? Yo muchos años aprendí que en este mundo no hay nada bueno ni malo, simplemente hay. Hay personas a quienes los influencers le dan resultados y hay otras personas que dicen que los influencers no sirven porque no le dan resultados. Y volvemos al tema de las métricas, de hacer un estudio. No, y si de está analizar, bien enfocado el público que ese influencer le llega. Tal cual. Porque evidentemente, por lo menos en nuestra fábrica, que fabricamos calzado de seguridad industrial, evidentemente no vamos a ir a un público joven que está en su casa jugando PlayStation. O sea, eso es un sector que... Pero el error que se comete... Y si hay un influencer que llegue a ese público, pues no es el influencer que yo necesito. Pero el error que cometen muchos líderes o personas que se están formando para ser líderes es que como a mí me gusta ese influencer, yo lo contrato. Pero ya es un tema más de... me gusta a mí, no si sé si le gusta a mi público. Pero una decisión ya personal, más no es el resultado de un análisis, realmente. Pero entonces tampoco después, cuando no te den los resultados, no te puedes desenamorar o desencantar por decir que no te sirvió. Y el otro tema está en que puede perjudicar tu marca. Puede perjudicar la marca. Porque si estás buscando un resultado positivo, puede ser nefasto. Sí. Ahorita hay una sobreproducción de contenido. Y hay una mala conceptualización
de los términos en el uso de los medios de comunicación y de sus herramientas. Hace poco se realizó en Las Vegas la feria más grande de tecnología a nivel de broadcast, o sea, de todo lo que es tema de comunicación. Y fue impresionante cómo el producto que más se mostró en esa feria fueron los transmisores. Entonces tú dices, bueno, pero ya va, no están diciendo que las redes sociales van a estar por encima de transmisores de señales, de televisión. Entonces, todo apunta a que lamentablemente la carga negativa que han tenido las redes sociales ha ido espantando cada vez más al público, a la generación que toma la decisión de compra. ¿Por qué? Por los llamados fake news. Claro. No creo, siento desconfianza y busco mis propios mecanismos de consumo de información para saber si es verdad o no es verdad y cuáles son los medios que te dan esa confianza porque se han mantenido así, los llamados medios tradicionales, radio y televisión. Que han perdido espacio. Hoy en día tú haces una encuesta de cuántas personas se ven noticieros de televisión y son muy pocos. Todo el mundo va a las redes sociales a tratar de informarse. Sí y no. Bueno, en mi caso particular, yo llego a mi casa en la noche y y lo que menos estoy pendiente es de ir a ver un noticiero. Claro, pero porque cuando una noticia... Me voy enterando en el día por las mismas redes. Pero cuando una noticia te interesa, ¿te quedas solamente con la información que recibiste en ese momento o sigues indagando? Indagas, pero ya indagas en tu computadora, en tu oficina. Pues no llegas a la casa como anteriormente, tradicionalmente se hacía, que tú llegas a tu casa a ver la noticia. Claro, pero buscas al periodista o buscas al medio ya lo buscas puntualmente, que todavía tiene presencia o tradición de información, porque respalda tu confianza. Es que básicamente todo esto se basa en eso, en la confianza. Evidentemente que hay gente que tiene acceso todo el mundo tiene acceso a las plataformas de las redes sociales, pero no todo el mundo te va a dar la información real y verídica y que tú necesitas, ni te va a plantear el negocio que tú necesitas que te planteen y tú vas a poder comunicarte y saber que estás en buenas manos. Es un tema también delicado, pero todo se basa en la confianza. Definitivamente es esencial generar esa confianza para poder lograr vender, para lograr que tu mensaje llegue a donde tiene que llegar con claridad y con aceptación de ese público que está siguiéndote, ¿no? Es así. Y en ese sentido, José Manuel, también es interesante, por eso yo te decía que hay que tener mucho cuidado con qué subes, con qué posteas. Yo tengo un gran amigo, y esto lo digo acá de manera, no criticándolo, pero sí tengo un gran amigo que cuando está en la oficina, él hace muy buen material para comunicar lo que hace y lo que fabrica. Pero llega el sábado y va y se echa palos y se va de rumba y entonces toda la noche empieza a subir videos de las rumbas que hace. Y evidentemente eso yo no se lo critico, eso, cada quien maneja sus redes como quiere, pero eso daña la imagen de una empresa. O sea, hay que saber qué postear y en qué momento hacerlo. O al menos que haya toda una intencionalidad. Apenas que tenga una estratega atrás que le diga, no, tienes que hacerte tus parrandas y exhibirlas. Tu público le gusta ese tipo de líder o ese tipo de persona. Hay en el ideario colectivo un as de los medios de comunicación que fue Renio Tolina. Okay. Y Renio Tolina tenía una frase que se inmortalizó donde él decía, la mejor improvisación en la que se prepara. Qué bueno, qué bien, ¿no? Interesante. Entonces, hay cosas que tú ves en las redes que son al azar y no, hay todo un equipo atrás preparando que eso planificado se vea como sea al azar. En cambio, que no tenemos el equipo, no, pero si a él le salió bien, a mí también. Y nos lanzamos por el barranco y entonces nos frustramos porque no nos dio los resultados que sí le dio a esa persona. Lo que no sabemos es que esa persona preparó ese contenido, esa publicación. ¿Qué mensaje le das, José Manuel, a nuestros seguidores para...? Bueno, fíjate, lo importante es que el mundo nos está dando a nosotros los comunicadores. Aparte que tú como comunicador social, me imagino yo que el gremio se sentirá en cierta forma
invadido, ¿no? De un espacio que tradicionalmente fue para un área especializada. Claro. Hoy en día cualquiera es comunicador. Pero ¿y los resultados? Evidentemente no con los estudios y con la formación, Claro. pero hoy en día todo el mundo tiene acceso a poder. Sí, yo recuerdo que hace 10 años eso eran temas de discusiones colectivas, o sea, hasta dónde nosotros vamos a permitir que se prostituya la profesión, de que cualquier persona llegue con un teléfono y esto y crea. Yo siempre he sido de los que dice que todo cae por su propio peso, porque Héctor no es comunicador, Es así. pero Héctor se ha preparado para él comunicar con asertividad y su comunicación no daña a nadie, no pasa por encima de nadie y es una comunicación argumentada porque tiene un propósito definido. En cambio, hay gente que llega y cree que puede decir o hacer cualquier cosa, puede tener su segundo de magia, pero ¿dónde están ahorita? ¿O dónde tú los vas viendo cuando el camino sigue transitando? ¿Y cuál es el fortalecimiento que ha tenido en este momento los procesos comunicacionales? Que ahí era donde quería llegar con el mensaje que me pediste hace ratico. Lo que yo le puedo decir a toda esa persona que tiene intención de emprender, que tiene empresa, que quieren posicionarse, antes la comunicación era algo así como que solamente imprimir vocativo y dar la bienvenida y un recibimiento a alguna persona y una que otra noticia de color. La comunicación es fundamental en todo proceso evolutivo del ser humano. Incluso, yo quiero dejar algo para la reflexión. Si yo le pregunto a todo empresario en este momento o a todo emprendedor, ¿cuál es su principal público a atender? Mucha gente va a decir, no, las personas con una estrategia de esta manera, que tienen edades comprendidas hasta tal, no sé qué, que es mi público que va a comprar el producto. No. El principal público o cliente que tiene todo empresario es su talento, es su personal, Claro, su recurso humano. su recurso humano. Y está puesto casi que de último. Y eso hay que revertirlo para lograr ser efectivo, para lograr ser asertivo y para lograr ser líder. Se habla del dintorno, el contorno y el entorno del mundo corporativo o del mundo organizacional. Todo nace desde el dintorno, desde adentro. Por eso es que el dintorno se identifica, o yo por lo menos lo identifico con un corazón, porque de ahí nace todo. Desde ahí yo contagio a mi equipo de trabajo, mi equipo de trabajo se emociona, se motiva, prepara la identidad corporativa del emprendimiento, del empresario o de la empresa, y luego el entorno ve lo que yo desde el entorno quise transmitir. Claro. Porque conecté. Y eso es importantísimo que nosotros lo entendamos hoy en día, porque incluso ya la gente no te está trabajando por dinero. Es una causa-efecto. O sea, yo trabajo porque necesito un ingreso. Pero todo el mundo sabe, en todo el mundo, que no hay nada más apaleado que los salarios. Es así. Y la gente se está motivando a trabajar, a formar parte de un equipo, es porque se conecta con el propósito que desarrolla ese equipo. Es un tema emocional. Es un tema. Bueno, los seres humanos nos movemos por las emociones. Así es. Entonces, evidentemente que si tú contagias de esa emoción a tu gente, a tu recurso humano, pues ese es el propósito del líder. El líder no es el que manda, el líder es el que acompaña y lleva y conduce y el que hace crecer a todo ese equipo valioso para lograr un objetivo y un fin común, porque a la larga es un fin para todos. Así es. Y para dar un ejemplo que yo sé que todos las podemos captar rapidito, es lo que pasa con muchos equipos deportivos, ya sea de fútbol americano, de béisbol, de fútbol. Yo tengo una plantilla multimillonaria
porque la puedo pagar y te pago a ti cualquier cantidad de dinero y a cada uno de los jugadores. Pero no hay esa conexión con el propósito de ser campeones. Pero hay equipos de nómina muchísimo inferiores que son los que llegan a ser campeones. ¿Y qué es lo que lo justifica? La conexión emotiva que hay y el compromiso por alcanzar la copa, el sí. campeonato. Así es. José Manuel, vamos para cerrar. Quiero que nos comentes un poco de tu trayectoria de trabajo, de lo que haces en tu consultora y que evidentemente va a quedar siempre abierto este canal para ti, para tus planteamientos, pero también que pueda servir de herramienta para todos nuestros seguidores que quieran de una u otra forma conectar contigo para tus asesorías en cuanto a la comunicación asertiva. Chale, muchísimas gracias. Como lo manejan muchos medios aquí, tiempo de publicidad. ¿Ah? No, mira, fíjate, Héctor, bueno, nos conocemos desde hace muchos años. Yo desde hace aproximadamente 10 años me enfoqué en la comunicación política y la opinión pública, pero no la comunicación política de partidismo, de partido, sino la comunicación política de la polis, del ser humano. Y comencé a entender que la comunicación iba mucho más allá de un simple acto informativo. La comunicación es un acto formativo. Tú creas a la persona que quieres crear a través de la comunicación. Y eso, desarrollándolo en el entorno donde nosotros nos desenvolvemos aquí, en Venezuela, lo llevé a la parte organizacional. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tuvimos los conocimientos y los asesores en aquel momento para entender que todo cambia y que esa Venezuela, que para muchos fue la Venezuela ideal, iba a dejar de serlo. Y muchos procesos tenían que evolucionar. Y ahorita estamos en esos procesos evolutivos para llegar a un país como organización, te estoy hablando como organización, donde podamos contribuir a hacerlo cada día mejor. ¿Y por qué a mí me gusta hablar de organización, Héctor? Porque todo es un organismo. Todo es, ¿y qué es un organismo? Un conjunto de órganos organizados. Cada quien cumple una función específica para mantener la vida. Las empresas, cuando se llaman organismos, ¿por qué se llaman organismos? Porque tienen órganos que tienen que trabajar dedicado a lo suyo para mantener la vida de la empresa. El órgano de recursos humanos, el órgano de auditoría, el órgano de administración, el órgano de legal, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hay un proceso de comunicación perfecto en el organismo, es que tú te sientes bien, tienes una vida sana, te sientes con motivo a lograr muchas cosas. Lo mismo es una empresa. Si esta organización no tiene unos flujos de comunicación acorde para que sus órganos funcionen como tienen que funcionar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tu corazón comienza a hacer las funciones del riñón? ¿Qué pasa si el riñón comienza a hacer las funciones de la vejiga? Bueno, evidentemente llega un momento que colapsa y no se logra el objetivo final, ¿no? Que es la máxima productividad. Y mueres. Entonces lo mismo le pasa a las empresas. Entonces, por eso es que yo hablo de organización, porque va desde el individuo hacia el colectivo. Y el proceso comunicacional lo es todo. Si nosotros no tenemos un buen proceso comunicacional dentro de nuestras estructuras, no podemos pedir una gestión efectiva. Por eso es que yo hablo comunicación asertiva para una gestión efectiva. A pesar de todas unas circunstancias, digamos, del entorno, ¿no? Hay ambientes de trabajo muy tóxicos, hay ambientes de trabajo donde la gente no quiere ni siquiera ir. Y ahora con este tema de que, bueno, ya está volviendo nuevamente la gente a las empresas, pero después de la pandemia, mucha gente, o en medio de la pandemia y después de la pospandemia, mucha gente prefirió quedarse en casa laborando, ¿no? Y eso también hizo que la gente como que se recogiera mucho, ¿no? A nivel de poderse comunicar y expresar hacia el entorno. Claro. Entonces me imagino. La forma de traerlo no es imposición. ¿Por qué? Porque esa persona desde su casa consiguió
muchos motivos para mantenerse trabajando desde su casa. Claro. En cambio, si te lo llevas a la empresa, pierde muchos de esos motivos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú como empresa si quieres que tu organización comience a ser presencial? Atráelos. El venezolano es la persona más kinestésica del mundo. Nos gusta vernos, tocarnos, contacto. No somos simplemente auditivos, no somos simplemente visual, somos kinestésicos. Entonces, si yo quiero traer otra vez a mis trabajadores, o ya no los mismos, porque lamentablemente muchos no pudieron ganar la batalla del COVID, otros se fueron del país, pero simplemente quiero recuperar mi organización. Desarrollo procesos kinestésicos que me atraigan a ese capital humano, a ese talento que yo requiero para lograr el propósito. Porque volvemos a lo emotivo. Hay gente que se tiene que conectar con el propósito mucho más allá de que le puedas ofrecer cualquier cantidad de dinero como sueldo. Genial, genial. Bueno, José Manuel, no sé, ¿algún mensaje para cerrar? No, lo que te puedo decir en honor a esta invitación y a este lujo, para generar un valor, porque para eso es que estamos aquí, es que entendamos que vamos a lograr lo que queramos en la medida en que seamos empáticos. Y cuando transmitamos un mensaje, no pensemos solamente en nosotros, pensemos también en a quien les vamos a transmitir el mensaje. Y vamos a darnos cuenta cómo vamos a lograr que esa persona se comporte, actúe, diga lo que nosotros querramos que diga para cumplir un objetivo específico dentro de la organización. Genial. Bueno, espero haya sido de su agrado esta invitación que le hicimos a José Manuel. José Manuel, agradecido contigo. No vale, por favor, Héctor. Estás acá porque eres una persona que agrega valor. Esto Gracias. es Personas que Agrega Valor. Mi nombre es Héctor Olivares. Esto es Negocios en Sudamérica y estoy acá para servirles. Gracias.